Oh, yeah. Estamos. Estamos. Hola. Bacán. Aquí se va. Ahora voy a volver a compartir, perdonen. Me decía muy habladora. Ay, la presentación, ¿sí? Ya. Ahí sí que se ve. Sí, amiga, perfecto. Ya. Buena, esta es mi... ¿Estamos grabando, Cote? Sí, ahí caché. Ya bueno, estoy muy feliz de que hayan podido asistir a esta segunda sesión del taller. Estamos a final de semestre, son tiempos difíciles y toda la weá. Yo quise destacar que aquí podían venir con brebajes y chocolatito, una cerveza, porque es viernes en la tarde y ya no estamos tan encerrados, entonces tenía como que, muy bien, mi amor, excelente. Bueno, esa clase de motivaciones extra para venir al taller, así que de verdad les quería dar muchas gracias por aparecerse por acá, sobre todo porque Tres Guineas es un texto muy significativo para mí, y yo también traté de convencer a la Coté de que era muy significativo, y yo creo que logrado. Por cierto, todo este taller fue idea de la Coté, así que también muchas gracias porque se te haya ocurrido una idea tan maravillosa de rendirle honor a esta huevona, que ha sido toda una aventura. Prácticamente como lo que más le hemos dedicado, o no, yo, la Coté estesista, lo que más le he dedicado tiempo este semestre. Ya, pues entonces la mayoría, bueno, harta gente, hartos de ustedes en verdad no estuvieron en la sesión anterior, que vimos un cuarto propio, así que quizás ahí, si es que no entienden algo como del contraste que estoy haciendo, me pueden preguntar, pero quería partir comentándoles que creo que ambos textos, un cuarto propio y Tres Guineas, son brutalmente feministas. Habitualmente se tiende a decir como que un cuarto propio es como un texto que intentó seducir a la crítica masculina. No creo que eso sea totalmente falso, pero tampoco creo que le quite la potencia, la ironía y como la mordacidad de las críticas muy valiosas que aparecen en un cuarto propio. Y bueno, Tres Guineas, ahora van a cachar con las citas que les voy a mostrar, no necesita presentación, pues como un libro de radicalización total de la autora. Y lo que sí quería como especificar es que a mí, la razón por la que me encanta este texto en particular, es que siento que se resiste a domesticación. En ese sentido, creo que es un libro como salvaje, irónico, duro, rabioso, una emoción que nos fue vetada mucho tiempo a las mujeres, y sobre todo a una mujer, no sé, pues inglesa, de clase alta, de mediados del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. eh, Así que muy valioso en ese sentido, y también valioso porque no da ninguna chance a la complacencia masculina, como tampoco a la complacencia académica. O sea que además como feminista nosotros nos toca como en esto de estar estudiando una carrera como la que leí a otras hueonas, que leí a otros hueones. Eh, yo sé que aquí hay gente de altos lados, pero las personas que se estén formando en la universidad en humanidades o ciencias sociales, yo creo que igual les puede tocar fuerte las críticas que realiza Virginia Woolf en Tres Guineas. ¿Qué más? Bueno, a modo de contraste quería señalar que la voz que aparece acá, otra de las razones por las que me encanta, a diferencia del yo múltiple que veíamos en un cuarto propio, es una sola y se identifica con la Virginia Woolf. A pesar de que ella, bueno, sigue siendo Virginia Woolf, entonces sigue presentando como es parte fundamental de la estética del autor, entonces sigue mostrándote perspectivas múltiples, hartas conversaciones con distintas personas, escenarios ficticios para demostrar su punto, pero es ella la que nos está interpelando directamente a nosotras, nosotros, y bueno, al señor a que le escribe la carta en la que está basada este ensayo. Así que bueno, la estamos escuchando a ella, leyéndola a ella sin confusiones, sin ambigüedades que aparecían en un cuarto propio, sin mediaciones. Y bueno, como les dije, los ensayos, un cuarto propio de Virginia, la razón por la que nosotros los presentamos en bloques es porque son los dos ensayos mayores de Virginia Woolf, a pesar de que ella tiene muchos y muchas conferencias, pero además, así casualmente, los dos ensayos mayores de la autora tienen en su centro preocupaciones feministas. Como ya lo vimos en un cuarto propio, la preocupación feminista de ese texto era la relación entre mujeres y ficción, y el de este va a ser, escucha, ¿cómo lo planteo?
Yo creo que es la relación entre la dominación masculina y el fascismo, o también podría hablarse de la relación entre el patriarcado y la guerra. Que, bueno, me voy a aguantar pero el contexto de publicación, pero ahí lo tengo. Entonces, si no han leído este texto, nosotros teníamos el texto a disposición con la Coté vino a mi casa en su auto, yo le borré la raya a mi weá, estuvimos haciendo el trabajo como súper autogestionado para tener libre disposición, así que existe. Si no lo han leído, por favor, léanlo y les vamos a tratar de convencer de que lo hagan en esta breve sesión, ¿ya? A ver si aquí puedo... No sé si sé cambiar diapos. Sí, sé cambiar diapos. Excelente. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿O algún comentario? Estamos emocionados por, por ver a la línea. A ver, desplazamiento continuo. La Cote. Cote, yo sé que a ti te emociona. Menos mal. Ya, pues entonces, primero quería contarles qué es Treginea. Aquí les puse introducción y contexto de publicación, crítica y lectura. Para variar, mientras yo fui armando esto, Virginia Woolf es uno de los íconos pop, así, de la literatura, entonces hay mucha crítica y todo es muy diferente. Yo, no sé, pues me ayudé de 3 textos críticos para mostrar lo que les voy a mostrar acá y la conté hoy día en la mañana, creo, me dijimos, oye, bueno, esto no están haciendo, entonces ella va a entrar a matizar, porque queremos ser muy sinceras, iluminadoras con nuestra presentación y bien fieles a, no solo al texto, sino que a la vida de esta maravillosa mujer. Entonces, para partir, los ensayos Un cuarto propio y Treginas se publicaron en el año 1929 y 1938 respectivamente. Treginas se publica casi 10 años después que Un cuarto propio. Y bueno, quería partir con algo bonito, algo que yo aprendí preparando este taller, en la versión de Treginas, es que este Tregineas, al igual que Un cuarto propio, también está basado en una conferencia que dio la Virginia Woolf en el año 1931. Y que en ambas conferencias ella fue acompañada, o sea, esto no me sale en ningún lado, pero una resuelve la información. En ambas conferencias, como la que inspiró Un cuarto propio y la que inspiró Tregineas, fue acompañada acompañada e influenciada por mujeres en las que estaban en una relación amorosa. Que en el caso de Mujer y Ficción, que es la que inspiró Un cuarto propio, la acompañó la Vita Sackville West. No me acuerdo a cuál de las 2 versiones de la conferencia, y si se acuerda, me cuenta. Y la otra que la acompañó en la conferencia que dio base, o sea, que dio lugar a la escritura de Tres Guineas, fue una música y compositora feminista que se llama Ethel Smith, es inglesa. Y bueno, esta última, a diferencia de la Vita Sackville, que ella era escritora también, una escritora más pop, pero escritora, la más vendida de Hogarth Press, de hecho, que era la editorial de Virginia con el, con el esposo, que patúa. Eh, bueno, la cuestión es que la Ethel Smith era una feminista así como furiosa, irreverente, era casi 30 años mayor que la Virginia Woolf, y aquí la crítica Marta Lamas, que es una antropóloga argentina, pero bueno, se formó en la UNAM, filo. Marta Lamas, una mujer que respetamos, sostiene que fue este vínculo el que influenció la soltura, la ironía, por decirlo como de la manera más suave posible, con la que Virginia Woolf expresa sus preocupaciones, que son preocupaciones centrales y también ella considera que son sus preocupaciones más controversiales, las que aparecen en Tres Guineas. Y bueno, en síntesis, esta señora de 70 años, mira, aquí lo tengo, Virginia tenía 48 y Ethel Smith tenía 72 cuando la cortejó, eh, le dio coraje para escribir este libro. Entonces, yo quería partir con eso porque me parece bonito y significativo que la producción y enunciación inicial de estos 2 grandes textos feministas y los 2 grandes textos del pensamiento de Virginia Woolf estén mediados por una relación de amor lesbiano. ¿Por qué me voy al estado de hablada? Porque estoy haciendo como una investigación en mística medieval y hablamos todo el rato del intellectus amoris con la José, entonces creí que era importante mencionarlo, como las relaciones de amor que dan paso a estos textos. No fue el esposo. Ya, pues, curiosidad sobre esto, el punto es que cuando un cuarto propio, pero me está saliendo algo en el chat, chiques, perdónenme, interrúmpanme nomás porque no veo. Ya, están caguineando entre ustedes, me encanta. Recuerden que si me quieren decir algo, me interrumpen nomás porque el chat se pone rarito. Eh, la cuestión es que Un cuarto propio se publica en 19... Perdón,
la charla de un cuarto propio se hace en 1928 y el libro sale un año después, fresquito. No hay mucha dificultad en hacer esa cuestión. Pero entre la charla de Tres Guineas, la que está basada en Tres Guineas, y la publicación del libro de Tres Guineas pasan 7 años. Y bueno, esto es por harta razón, y una de ellas es que Virginia Woolf lo había pensado como parte de un proyecto literario mucho más complejo, que era un ensayo, novela, novela-ensayo, así como que intercalaba ficción, la ficción de una familia imaginaria, y este texto que tiene muchos datos duros, que sería el ensayo Tres Guineas. Y la verdad es que ese libro se iba a llamar The Pargetters, y fue tan difícil el trabajo que al final nunca lo concretó, y terminó escribiendo la novela The Years, Los Años, perdón, y su ensayo, que nos convoca a Tres Guineas. Bueno, algo que yo quería señalar sobre esto es que al comparar los textos Un cuarto propio y Tres Guineas, uno comprueba la radicalización de la escritora, que también yo estoy medio parafraseando a la Marta Lamas, matizando un poco sus propuestas, pero vemos que en Tres Guineas hay un cambio de estilo así rígido, y que también hay un rechazo, bueno, aquí ella lo pone así, un rechazo de la seducción. Ahí yo lo matizaría un poco, pero lo que sí estoy completamente de acuerdo es que cambia como esto de la ficción y de los escenarios posibles, cambia ese énfasis que tenían esas situaciones en un cuarto propio por la argumentación fría. Acá hay un interés, es casi una investigación, hay un interés por mostrar y confrontar datos. Pucha, de hecho acá me voy a adelantar a no sé en qué momento le iba a decir, tengo así como un mini guión, pero la cuestión es que las notas que acompañan a un cuarto propio, las notas explicativas de un cuarto propio con muchos datos en los que están basadas sus aseveraciones, son un cuarto del libro, escaleta, sobre todo para una escritora de ficción. Eh, en torno a esto, era justo aquí que le iba a decir, en torno a esto quiero decir que creo que es súper importante apuntar a la centralidad de ese factor de verdad que está presente en Tres Guineas, y me refiero a esta incorporación de datos duros, porque a mi juicio es un aspecto fundamental de la constitución del texto, y que en verdad no estaba tan sistemáticamente presente en un cuarto propio. Entonces, Tres Guineas en ese sentido, además de ser un texto subversivo, donde Virginia Woolf establece comparaciones, no sé, irritantes, escandalosas, molestas a los hueones, bueno, de hecho compara a San Pablo con Hitler, o sea, esa es como una de las cosas piolas que hace en su texto Tres Guineas. O también se le echa con los padres de la casa privada y los relaciona, si los padres son los fascistas europeos en general, además de ser un texto como revolucionario, subversivo, un manifiesto, a mi juicio también constituye un texto teórico, porque es una sólida y documentada investigación sobre la discriminación femenina en Inglaterra. Y me gustaría que no perdiéramos de vista eso. Entonces, bueno, aquí, claro, le voy a hablar un poquito más de la nota al pie de página. La nota al pie de página de Tres Guineas, aquí lo que hace Wolf es reunir una cantidad así absurda de información que juntó durante todos estos años, porque ella se demoró 7 años en escribir Tres Guineas. Y aproximadamente un cuarto del libro, como le había dicho, son notas al pie. ¿Qué más? ¿Qué más? La clase de documentos que ella cita son demasiados. Cita biografías, autobiografías, estudios teológicos, ese es de los más interesantes. Aquí borramos la crítica de la iglesia con la Coté, pero es malvada Virginia Woolf, realmente. También documentos históricos, psicológicos, cartas y discursos de médicos, abogados y políticos que incluyen al primer ministro de Inglaterra, como también cita diarios de vida y cartas privadas de las mujeres de su tiempo y de siglos anteriores. O sea, la mezcla es brutalmente miscelánea y cumple el objetivo, te convence, cumple el objetivo así de carácter de verdad. Entonces, también integra hasta una lista de sueldos de los funcionarios públicos en Inglaterra. Y se pone a hilar fino, porque no hay nada formal en esta discriminación a las mujeres. Entonces ella trata de discernir cómo opera esta discriminación si ya se están como desapareciendo las leyes que la soportan. Desapareciendo en gerundio porque había muchas cosas en la ley que se mantenían como brutalmente misógina, machista, excluyente y todo el cuento. Sobre esto yo les quería agregar una mini cita de la Virginia que ella, creo que esto lo dice en una de sus diarios, dice: me tomé el trabajo de buscar todos estos datos como nunca lo había hecho antes en mi vida. Quería mostrar una situación compleja de la manera más sencilla posible. Y de hecho, por eso también es que las notas al pie de página no están al pie de página, sino que es como un libro 2, un
corta guinea, ¿no? De datos duros, para que sea más fácil la lectura en continuo. Entonces, sobre esto, también quería que mostrásemos nuestra devoción por Virginia Woolf, porque me esfuerzo que se pegó y el libro al que dio a luz es maravilloso. Eh, Eso, se me desaparecieron algunas caritas. Ah, mira, el Felipe. ¡Hola, Sky! Apareciste. Acá. Y los cabros están. ¡Buah! La playa. La envidia total. Em, ya, ¿alguna pregunta? Vayan. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ya, pues entonces, ahora vamos a empezar a hablar del contexto de publicación. Virginia misma reconoció que si ella dijera realmente lo que pensaba en torno a la guerra, iba a recibir muchísima hostilidad. Y a mi modo de ver, por eso mismo también se vio involucrada en este esfuerzo tan metódico de recolección de evidencias, porque ella necesitaba probarle a los hueones de la manera más sólida e irrefutablemente posible su punto. Bueno, ¿y cuál era su punto? Que era eso lo que ella pensaba. Eh, Esto era que voy a leer otra cita de ella, como, son privadas, ya no te digo si me estar exponiéndola tanto, pero es que son buenas. Ella, su opinión sobre la guerra sacada en los diarios dice así: es un despliegue idiota y violento y odioso y estúpido y frívolo e innoble y malo. Diría que me aburren totalmente los libros de guerra. Con esto yo creo que se refiere así como un poquito a Tolstoy, como grandes autores, pero bueno. Dice, diría que me aburren totalmente los libros de guerra, que detesto el punto de vista masculino, que me aburre su heroísmo, su virtud y su honor, que lo mejor que pueden hacer los hombres es no hablar de ellos más. Entonces, sí, pues, era difícil poner eso en un libro y que te lo publicaran. Bueno, de hecho a ella no se lo publicaron, ella se lo autopublicó en Life. Se lo autopublicó en Hogarth Press y de hecho lo autopublicó como en una tanda de otros libros feministas. Bueno, Entonces, está brígido. sí, ¿no? Está brígido. Pero eso eran sus diarios, ¿cachai? Que yo lo puse porque ella es como una mujer pública en ese sentido, pero como para que tratemos de cachar como qué es lo que ella realmente estaba pensando y después estaba escribiendo un cuarto propio, ¿cachai? Así como igual más bonito, como intelectualmente desafiante, ¿cachai? Como que el hombre igual se siente interpelado como lo suficiente para no asustarse en ese texto, aunque hace unas críticas brutales. De hecho, da posibilidad a malinterpretaciones muy brígidas que hubo de hombres, así como, bueno, no me puedo extender sobre eso, pero Tres Guineas nos da esa chance. El punto en torno a esto es que la mayoría de los amigos de Virginia Woolf se avergonzó de Tres Guineas. Leonard, y bueno, acá la Cotel está adelantando, lo consideraba su peor libro. Otro loco de Bloomsbury lo calificó de tonto. Un amigo novelista que tenía en Forster dijo que era el peor de sus libros y que lo tildó de cascarrabias. Y bueno, incluso a Vita Sackville West, que era la ex polola, la escritora, no le gustó. Entonces, aquí yo quería enfatizar un poco, tratar de enfatizar el machismo de esa recepción inmediata, y también esta es una observación que hace la Marta Lama, no es mía. Yo creo que tenemos que observar que ni Bertrand Russell ni Aldous Huxley, que son intelectuales ingleses de la época, fueron ridiculizados por su pacifismo, o sea, por su pacifismo, sino que fueron considerados como escritores utópicos. Pero a Virginia Woolf sí se la atacó por su pacifismo, y más encima lo sostenía desde una perspectiva feminista separatista, entonces implicó un problema. La recepción del libro, esto es lo que va a matizar, la conté conmigo en brevísimo. Yo puse que era horrible, pocos críticos serios lo comentaron, y la prensa se fue por el lado superficial de señalar cómo se burlaba de los ropajes de los jueces y los militares. Y bueno, yo creo que esto es mucho decir, quizá no se entiende tanto como la cercanía que tenía Virginia Woolf con el grupo de Bloomsbury, pero de verdad Bloomsbury, como el grupo de intelectuales ingleses de la década del 30, era como una de las afiliaciones más profundas de la Virginia Woolf, el espacio en el que se formó como intelectual, y de hecho ella defendía férreamente eh, su derecho a autodenominarse intelectual. De hecho, escribe una carta a un diario muy enojado, un hueón, que escribió como toda una reseña de ella, una reseña positiva, pero diciendo así como, oye,
tú creo que, o sea, yo creo que tú no has leído bien el diario, que tú no conoces bien como la crítica cultural actual, porque yo soy una intelectual, ¿cachai? Y así brígida. Ella defendía esa etiqueta a cagar. Y quiero que consideren esto también para cuando veamos que ella se posiciona como mujer en este texto, no como intelectual, a pesar de que ella de verdad defiende mucho esa postura. Y bueno, esto, sí, me voy a quedar ahí en la cuestión. Entonces, en resumen, eh, esto lo voy a decir antes de que te estoy esperando a tu matización. Eh, Fue una pésima experiencia para la autora, la ridiculizaron, a mi modo de ver, ¿por qué? Y esta es como la síntesis de los desafíos que implicaba para su época, bueno, inclusive para ahora, Tres Guineas, que es su pacifismo radical, que a diferencia de la Primera Guerra Mundial, que era así como por intereses económicos, no había nada muy ideológico, salvo, no sé, el capitalismo, como la expansión imperialista y toda esa weá. eh, en la Primera Guerra Mundial ser pacifista fue mucho más sencillo que ser pacifista para la Segunda Guerra Mundial con la salida, la emergencia del fascismo y del nazismo. Era insostenible, era muy, muy, muy mal visto. Y Virginia Woolf pensaba sobre esto. Acá yo tengo una cita que es de un personaje de Virginia Woolf. Dice, ¿dejarías que los alemanes invadan Inglaterra sin hacer nada? O sea, ella pensaba sobre el problema, pues no era una decisión fácil de dar. De hecho, ella entre Guinea lo plantea así como, no sé en qué momento los hombres prefirieron matar a morir. Como que es casi como una situación mea como religiosa, ética, hacia hasta el centro de tu ser, no matar. Y bueno, la segunda razón por la que este texto fue problemático, y bueno, fue porque generó demasiada incomodidad, sobre todo entre los hombres instruidos, que es a quienes directamente va dirigida la crítica de Tres Guineas, eh, porque la crítica que realiza la guerra las hace situando al germen del fascismo en el hábito y en el sistema de la dominación masculina sobre las mujeres. Los hace culpables. No es solo así como no voy a hacer nada, que vengan a matarme los alemanes, sino que efectivamente ustedes tienen la culpa. Y ustedes llevan siendo tiranos mucho tiempo. Entonces, bueno, la pregunta más o menos obvia, entonces, ¿cómo chucha llegamos a conocer este texto si la recepción no fue tan buena? Mi propuesta, y esto ya es más seguro, según la crítica, que gran parte de la literatura de Woolf había caído como en la impopularidad durante la década de los 50 y los 60, pero es con la crítica literaria feminista y la teoría feminista, su auge de la segunda ola, que un cuarto propio y sobre todo Tres Guineas lograron ser valoradas y releídas y súper reestudiadas. Coté. En verdad fue una curiosidad porque yo le creí toda la Javi cuando me lo dijo, a propósito de eso, de la reflexión. Y el día de la mañana, por pura casualidad, me puse a leer el año de 1938, la biografía de Woolf, que tiene una argentina, la Irene Chiquer Bauer, y ahí decía cómo fue la recepción. Efectivamente dice que Leonard encontraba que la sátira era muy suave, y uno después cuando la vaya a leer se va a dar cuenta de que es bastante mordaz, en realidad, al menos para nosotros. Y me imagino que para la época era incluso peor. Pero que efectivamente cuando salió a nivel así como de revistas y de diarios, la recepción fue bastante positiva. A ella le importaba mucho, como decía la Javi, su parada de intelectual, se reconocía como una intelectual, pero también el tema de la fama. Como buena escritora, supongo, eso es algo que siempre está en juego para ella, y a ella le importaba mucho que sus textos confirmaran y la posicionaran en este pedestal. Y ella cree que efectivamente pasó eso con sus textos, pero sí también hay mucha recepción negativa. Ahora estaba viendo unas cartas que compartía ella con Ethel, que es la música de las que la hablaba Javi hace unos minutos, y La dice vieja. sí, que cada Es que día me llama recibía mucho la un atención. paquete de insultos y alabanzas de ese histérico e iletrado asno que es el público. Así que está muy dividido, en verdad. Eh, pero no fue del todo negativa. También fue muy bien recibida, sobre todo por un público femenino, más enojado, que Sí, sí, existía. eso encuentro, bueno, quizás como que esa crítica no sobrevivió al tiempo, como esa crítica favorable, solo se olvidó, como, como cuesta que las críticas buena onda, feminista. No, no es, me pasó algo muy malo. Voy a poner
Un segundo. Se me fue el hilo. ¿Podéis terminar la idea, Cote, por fin? Bueno, yo creo que lo que la Javi quería decir es que Virginia entró en un par de décadas negras en las que cayó bajo la sombra de otros escritores como Joyce, por ejemplo, el propio Foster, Eliot, en que se la consideraba una persona que había copiado simplemente porque era mujer, era como una versión menor de toda esta literatura, y ahí su producción ensayística también entra en ese mismo tipo de juicio. Entonces probablemente la recepción negativa de este ensayo va a ir cayendo con la recepción negativa general que tiene esta autora poco después de su muerte. Bueno, dicho eso, y gracias por dejarnos matizar y la weá, voy a pasar a la siguiente diapo. Si es que esto, ahí está, ahí está. Miren esa edición, cuando viajé a Inglaterra la pude ver en un estante, la primera edición de Tres Guineas, se las busqué. Eh, Muy bonita, muy cara. Ya, pues entonces aquí les voy a hablar un poquito de por qué se llama Tres Guineas y mostrarle un poco la estructura del texto para que les den más ganas de leerlo aún. Una buena manera entonces de empezar es preguntarse por qué se llama Tres Guineas. Lo que ocurre es que el libro está diseñado como una respuesta a una carta que recibió la Virginia de un abogado muy prestigioso. Tiene el título de consejero del rey, yo no soy inglesa, entonces no entiendo esas cosas, pero lo puse igual. Es un hombre instruido, hombre de familia, algo así como un buen sujeto, ¿cachai? Un buen sujeto que ha hecho las cosas más o menos bien. Y este le escribe a Virginia preguntándole a ella, ¿cómo, en su opinión, podemos nosotros impedir la guerra? Y él en esa misma carta le plantea tres propuestas. Que la primera es que ella firme un manifiesto a favor de proteger la cultura y la libertad intelectual, que obviamente él es como el que organiza parte de ese manifiesto. También la segunda opción es que se afilie a una sociedad o organización cuyo objetivo es impedir la guerra y que también él preside. Y la tercera opción es que ella contribuya monetariamente a esa sociedad. Entonces, si lo viéramos así, de lejos lo que está haciendo el weón es pedirle una guinea. Está tratando de pedirle una contribución. Sin embargo, Virginia reflexiona sobre esto, ella dice que se demora 3 años en responder porque hay un abismo entre un nosotras y un ellos que no sabe si siquiera vale la pena recorrer explicándose, ni siquiera sabe si vale la pena. Pero bueno, ella reflexiona que para realmente contribuir, para realmente hacer un aporte a impedir la guerra, lo primero que puede ella y lo primero que debe hacer como mujer es apoyar la liberación material, espiritual e intelectual de su propio sexo. Entonces, por eso ella ofrece en primera instancia, antes de esta guinea destinada a este señor, una contribución para la educación de las mujeres, que eso implica que su primera guinea, ella va a introducir esto de su primera guinea, la va a ofrecer a una tesorera de una organización que quiere reconstruir una universidad de mujeres, con el deseo de que las mujeres puedan instruirse, y bueno, también con el deseo, ella va a aportar esta guinea, con el deseo de que esta educación sea distinta de la que reciben los hombres instruidos, algo que vamos a ver después. Porque la educación que reciben los hombres es parte del problema que genera la guerra. En segunda instancia, Virginia va a ofrecer una segunda guinea a otra tesorera que está pidiendo plata para apoyar a través de esa sociedad que tiene esta tesorera a las mujeres profesionales que además son muy pobres, como que una sociedad que tiene que apoyar a las mujeres profesionales para que puedan ganarse la vida. Entonces, yo creo que la voluntad política de estas dos primeras líneas se explica muy bien con esta pequeña cita, que esta sí se las puse. Lo único que podemos hacer para ayudarlo a defender la cultura y libertad intelectual es defender nuestra propia libertad intelectual. Nosotras primero. Y ya, pues finalmente en la estructura la tercera guinea es para el señor que ha escrito la carta original, la carta que da motivo al texto. Y de las tres propuestas que le hace el tipo, que son que firme un manifiesto, que se afilie a su sociedad antiguerra y que le pase plata, la única que va a aceptar la Virginia Woolf es pasarle una guinea. Y se la va a dar libremente, sin imponer condiciones, que ese es como parte del ejercicio retórico que hace ella, así como, no, porque si yo le paso esta moneda, yo debo exigirle esto, no le voy a exigir nada. Chan, chan. Bueno, ahí tienen a la Virginia, maravillosa,
seductora, vieja, me encanta ese énfasis que hace la Cote, así como vieja, ella murió vieja y cansada, y esa es su cara, es fabulosa. Ya, pues, los principales planteamientos entre Guinea yo los ordené así. De hecho, el primero es parte del segundo, pero creo que es importante detenernos ahí, que puse que la enunciación se hace desde un nosotras, plural, sexuado, y que no tenemos que obviar ese posicionamiento. El segundo planteamiento importante es el de la diferencia sexual y el del repudio, y ni siquiera en negación, el del repudio de la tradición otra, que sería masculina, y ni siquiera como, bueno, ahí lo vamos a ver. Me adelanto a mí misma, pésimo. Y el tercer gran tema es la relación entre el hombre y la guerra, o la guerra como hábito o instinto masculino. Acá nosotras somos estudiantes de literatura, así que caemos en esto y yo encuentro que está súper bien, pero aviso que hay hartas citas, como para leer directamente a la Virginia Woolf, y que ustedes no se queden como tanto con la duda, así como, "Ay, ya, pero será tan así", estas son como nuestras pruebas. Virginia Woolf ponía datos duros, estos son nuestros datos duros. Y sí, bueno. Entonces, antes de empezar con el contenido duro del texto, que son las dos últimas ideas que le había dicho, diferencia sexual y el patriarcado y la guerra, quería señalar la absoluta importancia del planteamiento de nosotros. ¿Por qué? Y esta es la primera página. Esto es el comienzo, lo primero que uno ve cuando abre Tres Guineas, y es el prólogo. Le voy a leer la cita. Dice, 3 años es mucho tiempo para dejar una carta sin contestar, y la suya esperaba una respuesta más tiempo aún. Yo tenía la esperanza de que se respondiera sola, o de que otras personas la respondieran en mi lugar. Pero ahí está, con su pregunta. ¿Cómo, en su opinión, podemos impedir la guerra? Aún sin contestar. Es cierto que se me ocurrieron muchas respuestas. No obstante, aún después de expresarlas, que harían algunas dificultades tan fundamentales que tal vez sería imposible que usted las comprenda, o que nosotras las expliquemos. Sin embargo, no es agradable dejar una carta tan notable como la suya sin respuesta. Una carta tal vez única en la historia de la correspondencia humana, pues, ¿cuándo se ha visto que un hombre instruido pidiera la opinión de una mujer acerca del modo de impedir la guerra? Por lo tanto, vamos a hacer el intento, aunque estemos condenadas al fracaso. Ya, pues, aquí, como ven, Virginia en el mismísimo comienzo del ensayo se posiciona con una nosotras que es deliberadamente sexuada mujer en relación de diferencia con el sexo masculino. Mi indicación para ustedes sobre esto es que no demos este posicionamiento por sentado. ¿Por qué? Yo creo que hay que tomarle el peso correspondiente a ese posicionamiento tan frontal, tan deliberado, porque es el lugar desde el que donde va a realizar toda su enunciación del ensayo. Y también considerar que el tipo que le escribió pudo haber pensado en ella no como mujer. Eso no es obvio. Nosotros lo vemos obvio porque ahora es como, no sé, uno de los libros como feministas más importantes del siglo XX. Pero le pudo haber escrito pensando en ella no como mujer, sino como una intelectual, o como escritora de ficciones, o como incluso una mujer instruida de la clase alta. Porque Virginia Woolf era una reconocida intelectual de su época, sobre todo por la participación que tenía en Bloomsbury, y también era muy conocida como escritora. Entonces, sobre eso mismo, Virginia atesoraba más encima, como le había dicho, su posicionamiento de intelectual, su derecho a autodenominarse intelectual. Bueno, y ella dice que el intelectual es el que persigue cabalgando el devenir de una idea. Es muy poética y enérgica en eso. Ella era eso, totalmente. Pero entonces, a pesar de todas esas como posicionamientos que puede elegir Virginia, ella elige, como que no se la piensa, elige mujer. Esa es la posición que ella rescata y decide posicionarse desde ahí y hablar desde un nosotras que es plural, sexuado y unido por una experiencia común de exclusión social. Entonces, en torno a esta misma idea, creo que Virginia tiene aquí, y me refiero comparando a Tres Guineas con un cuarto propio, un poquito más de claridad, podríamos decirlo interseccional, porque ella no habla solo desde las mujeres, sino que ella deja, de hecho, de hablar por todas las mujeres en este texto Tres Guineas, que era un posicionamiento que de vez en cuando aparecía aquí le puse en un cuarto propio, y lo que hace aquí es enunciar situadamente, así como el germen de la interseccionalidad, lo que hace ella es enunciar situadamente desde y hacia
las mujeres de los hombres instruidos, perdón, las hijas de los hombres instruidos. Entonces, este gesto, eh, que ella elige hablar solo desde las hijas de los hombres instruidos, muchas veces se ha interpretado en la crítica como un clasismo brutal de la autora, y bueno, ella es clasista, pero no es clasista por esto, es clasista por otras cosas que se le escapan. En verdad yo creo que justamente este posicionamiento selectivo que hace la autora surge en verdad del reconocimiento que ella hace de que en verdad está absolutamente condicionada por su experiencia de clase, tanto como por la experiencia de ser mujer, por eso también ella se posiciona desde el momento uno como mujer. Y eso implicaría que ella comprende que ya no puede hablar por la experiencia de otras mujeres. Otra razón por la que Tres Guineas es tan valioso. Y bueno, en este sentido, aunque muchísimos de los procedimientos que enuncia pueden aplicarse a la experiencia de las mujeres pobres, de las mujeres trabajadoras, de las mujeres sudacas no europeas, mujeres racializadas, ese va a ser un ejercicio de extracción teórica, porque yo ya sostuve que este es un texto teórico que vamos a tener que hacer nosotras, sus lectoras. No está dado en el texto. Y en esta misma línea, para ir cerrando la idea de nosotras, a mi modo de ver ocurre que no es fortuito, bueno, no sé si se la ha leído, pero cuando se lo lean, no es fortuito que nos dé la sensación al leer Tres Guineas de que el patriarcado como sistema de poder quede tan cabal, tan completamente descrito en el análisis de Virginia. Sospechoso, pues, porque se está representando a solo una clase social súper restringida, o sea, son gente con plata y además gente educada. ¿Cómo es que esta definición del patriarcado le sale tan bien? Y sobre esto yo quería mencionar que al fin y al cabo, esta es totalmente mi lectura, ocurre que tanto las leyes como las normas sociales, explícitas e implícitas, emanan mayoritariamente de las esferas de poder. Entonces, es en verdad el patriarcado de los hombres instruidos, o, digámoslo de otra manera, el machismo acompañado del poder del capital y de la ley, el que mayor influencia puede ejercer de manera sistémica sobre las vidas de las mujeres. Entonces, por eso, no es casualidad que este libro muestre propuestas tan sólidas en torno al patriarcado, a pesar de que solo se esté enunciando desde mujeres de clase alta y, muy entre comillas, cultas. ¿Qué piensan de eso? Lo voy a agrandar más, el show, grid, video, ahí lo logré. Como que Felipito y Tommy de verdad están en la playa. Ska, Daf, chiques, ¿vamos bien? Sí, vamos bien. Estoy Recuerden como... interrumpirme, agradezco las interrupciones, me fascinan, Ya por me... favor. No, es que Soy está fan. increíble. Y escucharte está muy bacán. Violento, ya. El libro es genial, es maravilloso. Ahí muy bien, ya. Entonces vamos a hablar de la diferencia sexual y la tradición otra. ¿Cómo? Ya mostré que ocurría con el nosotras, desde el que hace la enunciación del ensayo. Tres Guineas, bueno, no sé si estuvieron todas no estuvieron todas en la sesión anterior, pero nosotros en un cuarto propio teníamos la duda, y Virginia de hecho incorporaba la duda, como de si iba a usar la perspectiva de la diferencia sexual, o si iba a usar esta perspectiva como de la androginia, con esta voluntad política queer, y en verdad no se mojaba el potito, mostraba todas las opciones, y por eso también es tan seca, porque resumía como, no sé, toda la teoría feminista de la segunda hora en un libro, pues bien. Pero en este libro, ella no hay duda que es un texto totalmente solidario con la perspectiva de la diferencia sexual. Y eso también le da hartas ventajas como argumentales que explora, la explora toda, según yo. Entonces, bueno, ¿cómo sería la diferencia sexual entre guineas? Escuchemos, me encanta decir esto como el que está muerta, me siento como Carlos Pérez hablando de Marx, pero escuchemos a Virginia. Ella dice así: parece deducirse entonces el hecho, después de su ejercicio retórico, parece deducirse entonces el hecho indisputable de que nosotras, donde nosotras significa una totalidad compuesta de cuerpo, cerebro y espíritu bajo el influjo de la memoria y la tradición, debemos ser distintas de ustedes, cuyo cuerpo, cerebro y espíritu han sido formados de un modo muy diferente. Aunque veamos el mismo mundo, lo vemos con ojos distintos. Sea cual fuera la ayuda que les brindemos, tendrá que ser diferente a la que ustedes puedan brindarse, y tal vez
el valor de esa ayuda radique precisamente en esa diferencia. Por lo tanto, antes de que aceptemos firmar su manifiesto, no lo acepta, o afiliarnos a su sociedad, no lo hace, sería bueno descubrir en qué se fundamenta la diferencia, pues tal vez así no sea posible descubrir en qué ha de fundamentarse nuestra colaboración. Entonces, bueno, esta diferencia, a mi modo de ver, está definida principalmente por restricciones culturales, aunque al asignar al hombre el instinto de la guerra, y al no poder explicar también por qué sistemáticamente el hombre y no la mujer posee el deseo de dominación, o como lo veíamos también en un cuarto propio, esta pulsión del hombre de usar a la mujer como espejo para verse al doble de su tamaño, ella retrocede y va dando con muchas razones culturales, pero no logra a dar una explicación del por qué sistemáticamente los hombres oprimen a las mujeres, y en verdad nosotros tampoco lo sabemos ahora. Así que la diferencia que ella plantea es principalmente cultural, pero deja ese espacio a esta duda, porque llega como hasta el núcleo con su ejercicio retórico de saber hasta dónde llega o desde dónde emerge el patriarcado. Y, ya, pues entonces al asignar al hombre el instinto de guerra, y al no poder explicar esto, da espacio igual a que esa diferencia tenga elementos también biológicos, sexuales y esenciales. En cualquier caso, el sexo mujer eh, funciona principalmente como el significante de una tradición, no, perdón si dije tradición, una tradición de ancestral exclusión social, o digámoslo de opresión histórica sistémica, o también de experiencia común de resistencia. Entonces, como significante funciona de manera más cultural. Además, bueno, las mujeres han estado excluidas sistemáticamente de la sociedad de los hombres y sus espacios de poder. Entonces, ¿qué hace Virginia ante esto? En un acto subversivo que nosotras no vimos tan claramente en un cuarto propio, Virginia ya no busca ser incluida en esta sociedad o estructura de poder masculino. De hecho, lo que va a hacer ella es rechazarla, criticarla hasta su cimiento, eso lo vamos a revisar al final, como metódicamente, y va de hecho hasta desmontar la legitimidad eh, de esta estructura de poder masculino. Y de hecho va a decir que es la cultura que nos está llevando a la guerra. Ella se ríe y ridiculiza la tradición masculina, y en realidad abraza una cultura propia de las mujeres, una así como entre medias soñada, porque como no ha tenido la libertad de ser ni de expresarse, ya tiene que imaginársela, pero también rescatando elementos que ella te prueba que son elementos de la realidad. Y bueno, un ejemplo de este como risa, ridiculización, no quiero ser parte de tu weá, está en esta cita que, no se las copié, que soy pesada. Van a tener que creerme, dice así: nunca dejemos de pensar que es esta civilización, pero, o quizás sí está. Sí, sí está, en la siguiente diapo, perdóname. En la primera, dice así: nunca dejemos de pensar que es esta civilización en la que nos encontramos. ¿Qué son estas ceremonias y por qué deberíamos participar de ellas? ¿Qué son estas profesiones y por qué deberíamos ganar dinero ejerciéndolas? En pocas palabras, ¿a dónde nos está llevando la procesión, igual tradición, de los hombres instruidos? Otro ejemplo como de esta diferencia, ni ahí con la tradición masculina, bla, bla, es cuando plantea cómo debiesen ser las universidades al estilo de las mujeres. Esto también es algo con lo que se va a cerrar la COTE. Y bueno, en realidad la universidad al estilo de las mujeres es como la única universidad deseable, en verdad. Es como el espacio para la utopía, esta como posibilidad de creación que tienen las mujeres desde su exclusión. Y lo que propone ella es una universidad basada en la propuesta y en la pobreza y en la juventud. Hablándole a la primera tesorera que le da la Guinea, ella señala, y aquí voy a citarla, en la segunda cita: la suya es una universidad joven y pobre. Que se aprovechen pues esas cualidades y que la universidad se funde en la pobreza y en la juventud. Desde luego, será una universidad experimental, una universidad innovadora, que se construye a partir de un modelo propio. No debe construirse con piedra tallada ni vitral, sino con algún material barato, inflamable, me encanta esa cuestión. Les sirve para lo que voy a decir después, inflamable, que no acumule polvo ni perpetúe ninguna tradición, que no albergue capillas, que no albergue museos ni bibliotecas con libros encadenados y primeras ediciones expuestas en vitrinas,
Muy irónico que yo le haya mostrado la primera edición de Tres Guineas, no me puedo aguantar, yo sabía lo que estaba haciendo. Em, y bueno, también se pregunta, ¿qué debería enseñarse en la universidad nueva, en la universidad pobre? Ningún arte que sirva para subyugar a otro. Las artes de gobernar, matar, acumular tierra y capital. Y capital. Ah, ¿verdad? Sigue hablando de ella. Fundemos, pues, esta nueva universidad. Esta universidad pobre donde el aprendizaje constituye un fin en sí mismo, para los buenos que no hacen escribir papers así hasta el infinito y mantenerse vivo en la academia también. Para que, donde el aprendizaje constituye un fin en sí mismo, donde la publicidad quede abolida y donde no se otorguen títulos ni se dicten clases, donde no se prediquen sermones y los viejos y emponzoñados desfiles y vanidades que engendran la competencia y la envidia. Acá la cita no lo dice perfectamente, pero la competencia y la envidia son parte como elementos que reproduce la tradición masculina que sí o sí van en apoyo a esta cultura de la guerra. Desde esos cimientos como valóricos que Virginia también plantea su propuesta de impedir la guerra. Y son hartas citas, pero es que la diferencia sexual es todo el texto, entonces tienen que disculparme. La última dice así, bueno, en torno a esta tradición educacional vieja, la Universidad de los Hombres ella sostiene, tome esta guinea, le dice a la tercera, y úsela para quemar el edificio hasta sus cimientos. Prenda fuego a las viejas hipocresías, y que las hijas de los hombres instruidos bailen alrededor del fuego y arrojen a las llamas brazadas de hojas secas una tras otra, y sus madres se asomen por la ventana y griten, ¡que arda! ¡Que arda! Porque ya tuvimos suficiente de esta educación. Ahí Mana, está ¿ah? increíble esta weá. Está increíble esta weá, qué chucha. ¡Que arda, hermana! Es brutal. Me gustaría... Saquémonos una performance y gritamos literal eso en la calle, weón. Weona, prendamos fuego en la mitad de Calama, así. En la próxima toma de filo, por favor, Yo apaño, que la yo Javi con voy. megáfono esté ahí. Hoy me parece muy bien, pues, chicas. Sí, qué risa. Ya, pues entonces, me alegra que haya generado conmoción porque yo creo que es para eso. Y entonces, ¿cómo vemos la tradición masculina? Y, ojo, no es la tradición masculina de los hombres como de los trabajadores, de los proletarios, es la tradición masculina en particular de los hombres instruidos, de los que tienen poder. Esa tradición se va al fuego. Para Virginia se va al fuego. Y las mujeres, en verdad, que siempre han estado peleando por su educación, eso que con lo que jugaba en un cuarto propio, descubren que la educación pagada que reciben y que han construido los hombres es uno de los productos fracasados del patriarcado. Entonces ya no la quieren. ¿Es Y uno de mucho los que, más Javi? valor- ¿Ah? ¿Uno de los que no escuché bien? Productos fracasados del patriarcado. Ah, ujú. La educación, tal y como se conoce, es un producto fracasado del patriarcado. Y mucho más valor entonces va a tener, mucho más valor va a ser enseñar esta educación no pagada que define la Virginia Woolf, que es típica de las mujeres instruidas. Y con eso se refiere a la educación de los sentimientos, de la psicología, pero también de la escritura y lectura en lengua materna. Y eso me acuerda mucho a las místicas medievales, que es como El Lector él, Amor ahí, sí, Ligio, wow. eso lo dice ella, la escritura y lectura en lengua, de ella dice en lengua inglesa. Yo le puse en lengua materna por la cuestión de las místicas medievales, pero eh, es súper importante porque es la única profesión, como la literatura o leer y escribir, que sale barata, y por consiguiente nunca fue vetada para las mujeres. O sea, sí, vetada, pero mucho menos vetada que las otras. Entonces ella hace un énfasis así como disciplinar de ella como literata de ahí. Pero eso no lo había incluido, ahora me lo sacaste a la fuerza ese comentario. Es muy lindo. Entonces, ya estamos terminando en esta parte. Si dialogamos con las propuestas de un cuarto propio, lo que ocurre es que en Tres Guineas desaparece la propuesta de la androginia, que era la unidad de la mente y también la dilución de la categoría sexual en un complemento integrado. Yo creo, la androginia no es lo que más me gusta de Virginia, pero yo creo que ella alude indirectamente a ella, pero en calidad de utopía,
de utopía y no ya como camino político viable para lograr la liberación de las mujeres. Ella no menciona explícitamente la palabra androginia, es como que podríamos soñar ser todos iguales, lo dice como 2 páginas antes de que termine el ensayo, pero dice eso sería soñar, ya no hagamos eso. Entonces en esto, en mi interpretación, si lo transferimos al lenguaje teórico de hoy, que fue el ejercicio que estuvimos haciendo la clase anterior, ahora no lo voy a hacer, pero lo que vemos entonces es el abandono de, no la teoría queer, porque el texto, un cuarto propio de la Virginia no daba para hacer teoría queer, como ya lo habíamos revisado, pero sí abandona la voluntad política queer, que era una de las sólidas posibilidades que se hallaba en un cuarto propio. Ahí en un cuarto propio, a mi juicio, no había que decidir, estaban las dos. Y aquí Virginia decide. Entonces, esto quiere decir que Virginia ya no busca trascender la división sexual, sino que busca justicia desde su posicionamiento como ser sexuada mujer, y esto va a estar asociado a una tradición de exclusión y resistencia específica, histórica. Entonces, bueno, entonces esto quería señalar que igual Virginia, ella quiere el fin de la guerra, ¿cachai? No es que haya usado como esta pregunta este weón para mandar sus libros sobre feminismo de la diferencia, sino que ella efectivamente era una pacifista radical y comprende, o ella plantea que debe existir una colaboración de los sexos. De hecho, bueno, sí. Entonces, la colaboración que plantearía Virginia entonces sería, se programa desde una vocación separatista, pero apuntando a un mismo objetivo, que es en este caso impedir la guerra. Aquí, uy, estoy cambiando diapo, estoy intentando cambiar diapo. Ay, ahí lo logré, creo. Y, Coté, es tu momento. Ya. Bien, como les dijo la Javi, el texto es de 1938, pero ya como algunos sabrán, quizás algunas sabrán, no me acuerdo si el 23 o el 33 empieza el Reich, el Tercer Reich, no me acuerdo. No sé, pero en 1931 creo que eligen a Hitler como ministro, una wea así. Ya, pucha, estamos mal, deberíamos haber averiguado mejor esas cosas, pero la cosa es que el que Mediocres. empiece la Segunda Guerra Mundial no implica que en ese año empieza el nazismo, ni tampoco el fascismo en Italia, sino que ya eran fuerzas políticas importantes en Europa, ya habían desplegado poder en otras partes, por ejemplo en la Guerra Civil Española, que funciona como una especie de escenario de práctica de lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial después, en los que ellos van a intervenir los nazis, los fascistas y otras fuerzas también, otras fuerzas políticas geográficas van a intervenir en España a propósito de crear sus propios bandos. ¿A qué voy con esto? Que ya veíamos un escenario y ella probablemente esperaba que sucediera una guerra que efectivamente se desata el siguiente año con la invasión a Polonia de los nazis. Entonces, como ya ha dicho Javi mucho rato, este texto no es malo, sino que ya lo ha instalado, creo que está bien la idea. Es un texto que reflexiona en torno a la guerra, ¿sí? Y una reflexión muy importante y muy esclarecedora incluso para nosotros hoy día, porque yo creo que hoy día uno no ve la guerra en términos de género. Sobre todo ahora que está, no sé, el discurso de que las mujeres también tengan, no sé, en Chile, por ejemplo, esta cuestión del servicio militar obligatorio, y tenemos a mujeres integradas en las Fuerzas Armadas y en las fuerzas militares en general, pero ella lo que hace aquí, un pensamiento muy lúcido, es asociar la guerra con un instinto masculino. ¿Sí? Ella en algún momento habla de un instinto infantil que tienen los hombres, que no es necesariamente natural, pero que sí empieza a cruzar y a constituir el imaginario masculino desde la formación de la conciencia de los hombres. Woolf está siempre muy cruzada por el psicoanálisis, sabrán que Freud es como hit en esta época. Ella dice al final de su vida que nunca leyó a Freud ni a Bergson, pero que bueno, es otra filosofía que también incide harto en su producción narrativa, pero sí está muy presente, al menos si es que no lo leyó, sí se nota que es como una especie de ideario de época sobre el que ella sí va a empezar a formular varias ideas. Pero, Cote, ¿no lo lee por algo ideológico? ¿O...? No sé, recuerdo que hay un texto de una tipa que escribe como un artículo sobre la influencia, cuando ella estaba viva, sobre la influencia de Freud y de Bergson, Henry Bergson, que es un tipo que reflexiona a propósito del tiempo y la experiencia, otras cosas,
Y ella le responde en una carta a la tipa que hace el artículo y le dice, mira, yo no he leído nunca en mi vida a Freud ni a Bergson, pero yo no le creo, personalmente. Ya. Oh, No creo Sí, nada. porque es raro. Publicó, el Howard Press es la primera editorial que publica las obras de Freud en inglés en Inglaterra. O sea, esa es su imprenta. o Entonces, quizá no le quería dar tribuna porque como que decía Puede ser. ideas bacanes, pero era tan misógino, como en weas tan básicas, y me Claro. imagino que quizás Como está no, enojada. nunca me va a Entonces así como, Claro. lo leo en secreto, weona, no me pregunté, una cosa así. Claramente lo leo sin que nadie me vea. Claro. bueno, sí, pues, de todas maneras. Esa es una muy interesante discusión. Es como Eh, ese placer culpable que una tiene cuando lee a alguien como funado o una cosa así. O No, escucháis al artista que está funado. ¿qué tal, Briseño? Así. en la época yo creo que era difícil. Era difícil que no haya leído a Freud porque, insisto, el tipo era un hit. Además, o sea, él es Y lo constituyente. alude, ¿Ah? y lo alude, como que siempre está yendo así como al Sí, centro de la mente, del inconsciente, esa wea irracional que... Ujú. exacto, en la narrativa, en todas. Yo creo que en todos los libros uno puede encontrar siempre una mención a una metáfora que hace ella de la idea de inconsciente de Freud. Siempre, 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 siempre. Em, pero claro, o sea, con Marx, con Nietzsche y él son como las tres coronas del desarrollo del pensamiento crítico del final del siglo XIX, principios del XX. Eh, sí, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Fran en el chat. Pero yo creo que puede ser que haya estado de acuerdo con algunas cosas, o sea, con la idea, yo creo que nadie está en desacuerdo, bueno, ya, puede ser que sí, pero en términos generales con la teoría de formación del sujeto en términos de, no sé, primero inconsciente, preconsciente, subconsciente o inconsciente, después yo, ello y super yo, sobre todo esa, porque es la fase ya más desarrollada de la teoría de Freud. Me parece que es una teoría con la que nosotros hoy día también pensamos la formación de nuestra conciencia. Y yo creo que ella piensa en esos términos. Pero a lo que voy con esto es que ella distingue muy claramente que hay un proceso de formación, que de hecho Freud también lo plantea, hay un proceso de formación de la conciencia masculina, que es a la que obviamente se dedica mucho a estudiar Freud, a las mujeres como que les dedica un par de artículos y sería todo, que además son como el pico, pero, en fin, parece estar muy imbricado el placer por la guerra, el interés por la guerra, ese instinto, que ahí la Javi pone la definición de la RAE, tan... eh, se me olvidó la palabra, en fin. Móvil atribuido a un acto, sentimiento que obedece a una razón profunda, sin que se percate de ello quien lo realiza o siente. O sea, está en lo más básico de la formación, insisto, de ese imaginario masculino, de esa conciencia masculina, incluso tal vez podríamos pensar en términos del superyo masculino, el interés por la guerra. Más de para atrás porque me faltó la cita. Y ahí ella dice algo que es bestial. Pero aquí volvemos a toparnos con un obstáculo, porque aunque los dos sexos compartan en menor o mayor medida muchos instintos, combatir ha sido desde siempre un hábito del hombre, no de la mujer. Más allá de que esta diferencia sea innata o adquirida, las leyes y las costumbres la han acentuado. Rara vez en el curso de la historia un humano cayó ante el rifle de una mujer. La vasta mayoría de las aves y las bestias han sido liquidadas por ustedes, no por nosotras. Y es difícil emitir un juicio sobre lo que no compartimos. En síntesis, si se fijan incluso en el tono del texto, el texto tiene un tono muy marcado de denuncia y de posicionamiento, sí, está enojada, es una denuncia furiosa, eh, con mucha, mucha furia, con mucho furor, en el que ella se preocupa de hacer esta diferencia, esta distancia de esto es suyo, esto no nos pertenece. ¿Por qué me venía a preguntar a mí sobre la guerra? Si es una empresa que es tuya, es completamente tuya. ¿Sí? Nos interesa recalcar solamente en eso, en, la, en el adjetivar la guerra como algo meramente masculino, que tiene que ver con una naturaleza que igual es culturalmente construida, pero que es eminentemente masculina. ¿Pasó? Sí, dale. Ay, no, como que el touch está rarito. Ya, pues.
Bueno, la otra vez, la sesión anterior, fue como la Coté la que le preparó la presentación y yo metí la cuchara. Ahora fue al revés, yo preparé la presentación, entonces esta es como mi interpretación, para no cagarme a la Coté. Ponte tú si no está tan buena, ¿cachai? Pero es súper trivial y de hecho a mí me parece súper bonito hacer esto porque yo, alguien dijo, cuando llegué justo estaban diciendo así como la Javi hizo su trabajo sobre Tres Guineas, sí. A mí no me enseñaron Tres Guineas en la U, pero yo hice mi trabajo sobre este libro y esa fue como mi tesis y lo escribí hace 2 o 3 años, entonces como que no está muy bien escrito y todo, pero me dio gusto pensar que pienso lo mismo en ese sentido. Y mi interpretación, lo que les quería mostrar y plantear es que en verdad Tres Guineas es un texto que muestra a la sociedad actual me refiero a los tiempos de Irinia y también lo podemos extrapolar a gusto, esa sociedad es un producto fracasado del patriarcado, donde la guerra es uno de los aspectos, uno de los productos, subproductos más relevantes que demuestran dicho fracaso. Y, por si no han quedado convencidas y convencides con lo que le hemos contado, igual se lo pueden leer, no tengo por qué convencerlos, pero citas y críticas, iba a decir todas las instituciones de la sociedad, pero Where is a gran profesión? parte. Canta ¿Ah? en English. Where is a profesión? Canta. Me lo corrigió. Yo me acuerdo haberme esmerado a poner 2 S. Bueno, Bueno, ahí aquí está, tenemos dale. en Spanglish. Voy a interrumpir yo a la Javi de nuevo en esta parte. A propósito de la constitución de una diferencia que tiene que ver además con una denuncia de qué es lo que están haciendo los hombres con el planeta, no solamente la guerra, sino que quién es responsable de la guerra y cómo se va formando ese ideario de guerra. Habíamos discutido hace 30 segundos después la posibilidad de que fuera una cosa natural, pero que en realidad sí está sostenido por un cierto tipo de cultura que ha sostenido sistemáticamente diferentes prácticas como es, por ejemplo, la de la guerra. ¿Sí? Y ahí una de las críticas más importantes es al rol que tiene la educación, tanto primaria como universitaria, primaria, secundaria, universitaria, como las mismas profesiones que se forman en estos centros educativos en el ejercicio de la guerra. ¿Sí? Ahí ella parte diciendo, la guerra es una profesión, eh, pero además critica largamente, y ya ahí se establece otro punto muy interesante de comparación con un cuarto propio, porque ese famoso Oxbridge del cual ella hablaba en su ensayo, era algo a lo que ella aspiraba con un poquito de resentimiento. Ella también tiene un ensayo temprano que se llama El no poder leer griego. A ella le gustaba mucho leer tragedia griega y resentía mucho no poder tener esa educación clásica, que me resonó mucho ahora a propósito de lo que decías tú de escribir en vernacular, en inglés, donde al parecer ha cambiado mucho su idea de lo que es el estudio, de lo que es la intelectualidad. Me imagino que le siguen gustando los griegos, pero sí hay un cambio de perspectiva muy, muy importante, y eso en relación sobre todo a la educación, al acceso a cierto tipo de educación. Aquí ella critica largamente a Oxford y Cambridge, que ya les sonarán, pero también a ¿El fondo? instituciones... ¿Ah? No, perdón, pensé que era el Fondo de Educación de Arthur. Ah, sí, eso yo no me acuerdo si existía o no, si es como una metáfora que ella No, inventó. es una metáfora. La Mary Kingsley es real y esa web es falsa. Ya, sí, ahí hablamos de eso. Pero critica escuelas, por ejemplo, como Eton, Winchester o Harrow, que son hasta hoy día, centros de educación para la élite masculina británica. Siguen siendo colegios de hombres de una arancel inimaginable y además muy, muy exclusivos, muy elitistas como es Inglaterra hasta el día de hoy, lamentablemente, pero ella critica con mucha profusión estas instituciones en términos de qué? De que son el espacio de formación de sujetos para la guerra. ¿Ya? Bueno, y incluso hay un momento en el que ella habla de la Sorbonne, de Heidelberg, de Salamanca, de Roma, de Padua. O sea, las universidades, estas son grandes universidades en Europa, ¿cierto? Todas esos círculos educativos que hasta el momento están compuestos principalmente por un estudiantado masculino, son culpables de la guerra. Y
Y bueno, además de eso, la misma, ¿para qué uno va a la universidad, verdad? Para tener una profesión. Y ahí, como dice la segunda cita, debajo de "Where is a profesión?", los hechos parecen demostrar que las profesiones tienen cierto tipo de efecto innegable sobre las personas que las ejercen. Convierten a las personas en seres posesivos y altamente combativos. ¿Y acaso esas cualidades no conducen a la guerra? Em, Aquí ella claramente está planteando que el ir, sobre todo a una universidad ahora, porque el colegio no te da una profesión, pero el estudio universitario que te da un estatus particular, ¿verdad? Ella en un momento critica a los hombres que se ponen como eh, ciertas abreviaciones al principio de su nombre. Yo me imagino como doctor, por ejemplo. También tal vez puede ser los títulos nobiliarios de Inglaterra, pero yo me imagino más en términos de eso, MG o PhD, no tengo idea. Que finalmente son solamente una forma pomposa de declarar que son parte de esa institución. Y en segundo lugar va a reflexionar en particular sobre el lugar que tiene la educación en la formación de un imaginario de guerra. ¿Ya? Y aquí está otra cita muy larga. Ya, está como corrido. Si se fijan, las primeras cuatro líneas son una cita. Voy a leer la segunda, que empieza con "es suficiente", al lado 37. ¿Sí? Ahí está el mouse del Javi mostrándonos amable. Es suficiente, hace falta que recopilemos más datos de fuentes históricas y biografías para mostrar la verdad de nuestra afirmación de que hay que renunciar a cualquier intento de poner a la juventud en contra de la guerra por medio de la educación que reciben las universidades. Pues no son esos jóvenes prueba de que la educación, la mejor educación del mundo, no enseña a despreciar la fuerza, sino a ejercerla. ¿No son esos jóvenes prueba de que la educación, lejos de inculcar generosidad y magnanimidad en quienes la reciben, hace en cambio que estos vivan tan obsesionados por conservar lo que poseen, esa grandeza y poder, que cuando se les pide que compartan lo que tienen, utilizan métodos mucho más sutiles que la fuerza para conservarlo? ¿Y no se vinculan estrechamente con la guerra, la fuerza y el afán de posesión? ¿De qué sirve pues la educación universitaria si nuestro objetivo es impedir la guerra? Creo que podríamos hacer como un largo lectura de citas, porque se explica mucho por sí misma, a propósito de lo que les decía del tono y todo, pero nos interesa recalcar mucho en la asociación de la empresa educativa. Ella no lo dice en esos términos, pero hoy día yo creo que sí lo diría así, de la empresa educativa con una empresa de guerra, ¿sí? A propósito de la creación de una forma masculina de estar en el mundo, que no es una cuestión así como que viene de, bueno, también, de hace mucho tiempo, de la prehistoria, sino que ha sido construida por las instituciones que han formado a esos mismos hombres para legitimarse, y para legitimar ciertas prácticas como por ejemplo es la guerra. Todo este modo egoísta de tener sus títulos y de tener su conocimiento, que es uno de ellos y que además los construye como seres intelectuales, toda la idea del self-fashioning, que no se puede traducir muy bien al español, pero de la cual se sirve mucho el intelectual para hacerse una personalidad, entre comillas, ella lo va a estar asociando siempre a un modo de violencia, que se va a traducir en la guerra. Una cosa que se me olvidó decir, Javi, antes, es un comentario interesante a propósito de que ella no universaliza este comentario de hombres igual, o sea, guerra igual hombres y masculinidad. Owen, Sí, se me Owen, olvidó que Owen, no puede ser, pobre Owen. nos importa. Pero Además aquí hay 3 hombres, en el taller anterior habían solo 2, así que hay que darle la chance. yo creo que Wool no desprecia a los hombres. Yo creo que ella es muy fina en términos de sus análisis sociales como para decir, todo esto es una basura, hay que quemarlos a todos. Sino que ella, además de ser una gran lectora de eminentemente hombres, obviamente, porque eso es lo que hay para leer, lo que había para leer en su tiempo, además, eh, Lo que hay. yo creo que en parte todavía un poco, mucho menos, pero, en fin. Eh, ella reconoce que no es una característica que esté apegada a los hombres, sino que hay muchos hombres que no opinan esto sobre la guerra y que la detestan, y ahí menciona al gran poeta Wilfred Owen, que les recomiendo mucho que lean. Tiene un poema, creo que su poema más famoso es Dulce et decorum est per patria mori.
el latín para dulce y decoroso morir por la patria. Él fue a la guerra, murió en la guerra, pero escribe poesía preciosa denunciando los horrores de la Primera Guerra Mundial. Y ella lo menciona en su texto a propósito de decir, bueno, en realidad obviamente que no todos los hombres son culpables, y eso también nos indica un sesgo tal vez de esperanza a propósito de un cambio posible en el mundo masculino a propósito de la relación con la guerra. Y última cosita, a propósito de esto mismo, pensarlo también en relación con la narrativa, sí, yo creo que ella siempre está estableciendo personajes masculinos que están relacionados a esferas de poder, sobre todo al poder político. Chao, Dafne. Pero sí también tiene muchos personajes masculinos que sufren los estragos de la guerra, tienen problemas psicológicos graves, como, no sé, Septimus en La señora Dalloway. Pero ella reconoce que existe también una gran masa masculina que también sufre de este como poder central masculino opresor. Eso. Ay, entonces me toca. ¿Eso? Sí, Es que yo quería matizar tu matización con Owen. dale. ¿Me dejáis? Yo creo que ella ha sido la opción de que todos los hombres tengan eso de la fijación infantil, como esa predisposición a la dominación. Ella no quiere que sea así, porque como decía, implicaría que habría muchas menos posibilidades de cambio histórico, sobre todo para la postura de las mujeres. Pero yo creo que ella sí plantea esa posibilidad y la plantea con miedo, y por eso se aferra como a estos contraejemplos, pero cuando ella pone el ejemplo de Owen dice, ya, pero la gran, absoluta mayoría de los hombres está a favor de la guerra. ¿Y a qué? Me acuerdo mucho esta vez, decimos, ¿y a qué se debe esta unanimidad? Sí, sobre todo para la Primera Guerra Mundial, porque para la Primera Guerra Mundial eran mucho más los hombres que estaban en contra de la guerra que para la Segunda Guerra Mundial, como les dije, el problema del fascismo. Se me olvidó lo que iba a decir. ¿Qué era lo importante? ¿Qué era lo importante? No, lo olvidé. ¿Lo olvidé? No se puede así. En los problemas de improvisar. Si me acuerdo, lo voy a plantear. El Una matiz. pregunta Diga. para aprovechar el lapsus. Ujú. Que según lo que hablaban antes, como que la mayoría de las críticas yo siento que van hacia como los hombres que tienen poder, como que van a la universidad, que tienen poder de decisión en la guerra y cosas así. Y tú también dijiste en un momento de que, claro, como que su crítica no iba contra el obrero mismo, Ujú. sino contra los hombres de poder. Entonces, eh, no sé si en esas matizaciones que decían, como que ella se inclina más por ese lado, así como decir, como, en verdad, mi crítica es hacia estos hombres o algo así. Yo creo que ella no la puede. Es que tiene la duda si es una cosa como intrínseca al hombre, es que pasa así como un Claro, accidente. sí. No ni siquiera así como genético, sino digamos, un accidente. ¿Cómo se llama esto que hace Freud? Un accidente psicoanalítico, como que el nene, así se ve el pene y como que cagó, va a ser un demonio, ¿cachai? Pero si nunca mirara para abajo sería genial, ponte tú. Es que yo creo que de verdad ya está pensando en algo equivalente, así como no quiere resignarse a que sea una condición inherente, pero ella se reduce a describir esta cosa como encerrada en una como pelea de gallo entre buenas de una misma clase, porque uno, ella es una mujer instruida, y yo creo que dos, porque le sirve para mostrar los alcances que tiene el poder patriarcal. En, ¿En desacuerdo o acuerdo? Estoy en desacuerdo. Dale. No, pero termina. No, eso, yo creo que es eso, como que a ella le sirve, no de una manera así como estratégica o cuestión, pero ella siente que le queda el sistema descrito, hablando de los hombres que están en el poder, porque los hombres que están en el poder son al final los que son capaces como de decir qué pasa con el mundo, pues, ¿cachai? Los obreros Ujú. son explotados por esos hueones, las poblaciones racializadas son extra dominadas y explotadas por esos hueones, entonces ellos están en la cúspide del poder que les permite ejercer esa violencia con el resto de no sé cómo decirlo, grupos. Dale, Cote.
Sí, no sé, es que yo creo que ella se centra mucho, por lo mismo que decía tú al principio, su modus operandi siempre sobre las hijas de los hombres educados y los hijos de los hombres educados. Ese es como su objeto de estudio. Yo no sé si ella si como siquiera piensa en general en todo el mundo, sino en ese 10%, incluso menos de la población inglesa que, insisto, puede asistir a estas instituciones que son muy pocas. Sí, yo creo que en la Chile deben haber como 10 veces la cantidad de estudiantes que deben haber en Oxford, no sé. Es un mundo súper exclusivo y yo creo que ella está pensando en eso y que existe un poder central que domina las formas de estar en el mundo del resto de las capas sociales. A mí, yo creo que ella va por ahí, pero en realidad nunca dice como esto es lo que yo pienso, así como en términos de clase y todo, así que Sí, Sí, lo más cerca en a la eso mismo torre. apuntaba. Dale, Perdón, dale, dale. dale. No, sí, tienes cualquier wea. No, que a eso mismo apuntaba un poco, porque a mí me da la sensación de que de repente como que Virginia Woolf se le escapa un poco, como que existe más gente que los cuicos de Inglaterra de la época. Sí, yo creo que no es tan así. Ya, Sobre todo leyéndome el ensayo. Yo creo que ella se queda corta. Esa es la wea. Ella sabe que ella no es todo el ya. mundo, que la clase letrada con plata no es todo el mundo. Pero la wea es que cuando intenta meterse en la descripción del otro mundo, de hecho, puta, no lo voy a encontrar, pero ella tiene una cita acá, entre líneas, o sea, una de las notas al pie de página. Ella habla de que en realidad está restringida como a su clase y se ríe de los hueones que nacen con plata y hacen como si no tuvieran plata y se metan como a protestas obreras, ¿cachai? Como esos abajistas. ¿Por qué? Porque ella como que un poco se siente condenada, yo creo, y como lo plantea ahí, a su clase y a no conocer las otras realidades, a no poder hablar de las otras realidades. Y por otro lado dice, ya, pero como estoy describiendo esta realidad entre hombres como instruidos con poder, igual describe bastante bien lo que pasa en el mundo, ¿cachai? Como los sistemas de dominación, ¿por qué? Porque están en la puntita como que tira para todos lados. Y eso, entonces Perina yo creo que, y eso lo leí en hartas críticas, como que ella intuye muy bien, sabe muy bien como la restricción de su dominio analítico en torno a la clase. No, no es que se le pase, ella sabe que está en un lugar pequeño, pero un lugar estratégico también. Y justo ahora me toca a mí hablar del... A ver, lo voy a- Sí, miren, yo les puedo... Ah, dale, Cote, di tu cuestión y después voy a tratar de completarlo con lo del capitalismo. es solo con que yo creo que ella está tratando de buscar un culpable en esta wea. Eh, y el culpable, y por eso es tan importante la mención de Owen. Owen es carne, como les decía en el chat, es carne de cañón, es un tipo cualquiera, es un tipo de clase media, baja, que es justamente el que está en el frente, el que está en la trinchera, no es el tipo que está en el parlamento decidiendo si es que se van o se quedan, etcétera. A propósito de lo que pasó con... Ya, filo, ahora mismo. Pero yo creo que no son todos, no pueden ser todos, porque los culpables son los que deciden, pues, y los que tienen el poder de decidir también. Ujú. Pero bueno, eso, ya, me callo. No, pero sí está bien, me agrada. Me gusta que peleemos antes de la parte que puse para la pelea. Como que puse una parte para pelear, pero yo feliz. Bueno, para defender mi punto, crítica del capitalismo. Em, ya, aquí sí, les leo la cita. Dice, con el paso del tiempo, toda esa riqueza, ella se pone a pensar así como ya, y si nosotras no hacemos, no insistimos en hacer este mundo separado, porque ellas ya se están incorporando de a poquito, o sea, los hombres se resisten, así como, no, no me metáis a una huevona como en los funcionarios públicos y esas cosas, pero ellas están entrando de a poquito, y ella se imagina que en 200 años quizás las mujeres podrían ser el 50% de la, no sé, la fuerza de trabajo de las profesiones y el 50% de los trabajadores públicos y así, etcétera. Entonces, en torno a esa posibilidad, ella dice, con el paso del tiempo, toda esa riqueza, que es de los hombres ahora, podría llegar a nosotras si seguimos las profesiones. En pocas palabras, podríamos dejar atrás nuestra situación de víctimas del sistema patriarcal, cáchense la tentación, y convertirnos en campeonas del sistema capitalista, dice. La idea no carece de encanto. Sin embargo, claro, ella no va a apañar al capitalismo en este sentido. ¿Por qué? El gran pero es que
el capitalismo acá en este análisis se instala, al igual que las otras instituciones patriarcales, como acabamos de ver que funciona con la educación, es parte del problema civilizatorio que tiene esta sociedad patriarcal fracasada. Es problema aparte, o sea, parte de este problema civilizatorio. Y ella también, aquí no la puede citar porque era como solo una palabrita chica, pero ella dice que para las mujeres el dinero no tiene que ser un bien deseable en sí, de hecho no lo es. Y aquí yo la complemento que en verdad, diciendo que las mujeres en verdad desean y necesitan el dinero porque es la forma en la que el sistema capitalista ha codificado la libertad, que es particularmente difícil y cara de conseguir para las mujeres. Cara, sí, le agregué cara. Entonces, eh, aquí se nota el anticapitalismo como en términos civilizatorios, pero yo también encuentro que acá la Virginia logra dar un pequeño salto como de salir de esa burbuja, ¿cachai? Porque ella antes estaba como en contra del capitalismo, pero no le daba para estar en contra de las universidades. Ahora está en contra del capitalismo, está contra las universidades, y en un ejemplo más aterrizado que les quería mostrar es que sobre la relación sociedad fracasada, claro. Yo creo que esta señora aquí al fin abandonó el lujo, porque basta contrastar, no les puse la cita acá, pero lo vimos en la sesión anterior, los almuerzos lujosos con los que soñaba ella que tenían que tener las universidades de mujeres, donde la gente les servía la comida y no comían carne con papas, sino que comían así como perdices con vegetales fabulosos. Ella deseaba eso, porque el lujo era el signo de la dignidad y también el signo de la libertad. No era una diferencia entre el dinero que necesito para vivir y el dinero, el dinero, el dinero. Ella quería ser parte como de esas instituciones como, no sé, estas universidades con vitrales y con almuerzos ricos y con mucho espacio para que la gente pudiera pensar y tomar vino en vez de agua. Y en cambio, en este texto, ella, y su propuesta casi para salvar al mundo, es la propuesta de la universidad pobre, como les mostré en la cita anterior. Entonces, yo creo que basta contrastar como estos almuerzos lujosos con la universidad pobre, que más encima de las de afuera, que se lo va a plantear la Coté, eh, que se ve su deserción del capitalismo, en el grado de lo posible, pero ya como con una complejidad teórica un poquito más grande que la que, como las pataletas que habían en un cuarto propio, que en el sentido como del capitalismo no había mucho que decir, ahora sí. Además, porque todo esto nosotros lo estamos haciendo, no sé si para reordenar un poco, vimos interpretación, yo les quiero mostrar la interpretación de por qué la sociedad actual es un producto fracasado del patriarcado. Y estoy mostrando las críticas que hace Virginia a las instituciones de la sociedad, ¿cachai? Porque estas no son huevas de hombres, es el apellido que ella le pone, pero son instituciones de la sociedad, que es la educación, que es, bueno, el capitalismo, y aquí yo voy a hablar de la masculinidad, la crítica de la masculinidad. Ya. Hoy que me quedó, mira, 2 puntos y doble comilla. Ah, no, pero esa doble comilla está bien. Es solo el 2 puntos lo que sobra. Copié y pegué mi guión, perdónenme. Bueno, todo lo que sigue son palabras de Wolf, ahí está. El hogar, ella aquí está comparando ¿cómo se llama? Dos citas, una de un hueón inglés y otra de, bueno, ahí van a ver. La primera cita es, el hogar es el verdadero lugar de las mujeres, que en la actualidad empujan a los hombres a la desocupación. Es hora de que el gobierno inste a los empleadores a dar trabajo a más hombres de modo que estos puedan casarse con las mujeres a las que ahora no pueden acercarse. Y ella dice, pongamos esta cita junto a esta otra. Hay 2 mundos en la vida de la nación, el mundo de los hombres y el mundo de las mujeres. La naturaleza ha obrado sabiamente al encomendar al hombre el cuidado de la familia y la nación. El mundo de la mujer es la familia, el marido, los hijos y el hogar. Y sobre estas 2 citas que ella está contrastando, dice así, una se escribió en inglés, otra en alemán, pero ¿dónde está la diferencia? ¿Acaso no están diciendo lo mismo? ¿No son ambas voces de dictadores, por más que una hable en inglés y otra en alemán? Y no estamos todos de acuerdo con que el dictador, cuando lo encontramos en el extranjero, cáchense la ironía esa weá, al dictador cuando lo encontramos en el extranjero, además de ser un animal horrible, es un animal muy peligroso, no es de ese huevo, el huevo se refiere como al insecto de la tiranía.
No es ese huevo que surgirá para volver a citar al señor Wells, otra ironía. Perdón, de ese huevo que surgirá la práctica anulación de nuestra libertad por parte de nazis y fascistas. Y no es la mujer la que tiene que respirar ese veneno y luchar contra ese insecto de manera secreta y sin armas, oponiéndose al fascista o al nazi con la misma certeza que combaten contra él usando armas en la arena pública. Me falta un poquito de la cita y dice, termina así. ¿No deberíamos ayudarla, a la mujer, a aplastar el insecto en nuestro propio suelo antes de pedirle que nos ayude a aplastarlo en el extranjero? Entonces, bueno, ahí pueden ver que ella muestra, esto ya lo hemos hablado caleta, pero ella ahí devela la continuidad entre como este machismo, este patriarcado en la casa, después este patriarcado público dentro de una misma nación y después de esa tiranía que es con la que todos como que se dan vuelta la chaqueta, si eres tirano en tu casa y después estáis así contra el fascismo, hipócrita, ayúdame primero a eliminar el patriarcado y el machismo en casa. Y bueno, la última institución, espera, hay chat, no, que no se vaya nadie. ¡No! La José. Yo sigo acá. Me tengo que ir porque tengo una cuestión familiar ahora, pero Pero no me gracias. importa. Pero fíjese que me Ya. tengo que ir porque ni siquiera es mi casa, pero muchas gracias por el taller, son secas y esto, algún día nos vamos a encontrar en Memphis, yo lo sé. Ya Ya, que bebé, estén súper. que te vaya lento. Chao. Ya, bueno, esta es la última crítica como institucional y también voy a dejar que de nuevo la Virginia hable por sí sola. Dice así. Ella, la mujer, ella se dará cuenta de que no tiene ningún motivo bueno para pedirle a su hermano que luche para proteger nuestro país. Nuestro país, dirá ella, durante la mayor parte de su historia me ha tratado como una esclava, me ha negado la educación y cualquier forma de participación en sus ventajas. Nuestro país deja de ser mío si me caso con un extranjero. Nuestro país me niega los miedos para brindarme protección a mí misma. Eso lo encuentro, me da pena cuando lo leo así como, sí, hermana, yo te entiendo. Bueno, por lo tanto, si ustedes insisten en sostener que luchan para protegerme, a mí o a nuestro país, con seriedad y racionalidad, aclaremos entre nos que ustedes no luchan para satisfacer mi instinto, ni para protegerme a mí o a mi país, sino para satisfacer un instinto sexual que yo no comparto, para procurarse beneficios de los que yo nunca participé y de los que probablemente nunca participaré. Porque la verdad, dirá la de afuera, ahí van la de la sociedad de las de afuera, es que como mujer yo no tengo país, como mujer yo no quiero un país, como mujer mi país es el mundo entero. Entonces, bueno, ahí hablo Virginia sola, sí, no, terrible, maravillosa. Ahí hablo Virginia sola, pero para cerrar, yo creo que aquí cabe mencionar que en verdad ella, tratar de enfatizar que ella ataca tanto al ámbito privado como el ámbito público de esa tiranía machista en la casa que tiene, no es separable la tiranía machista ni de la tiranía fascista europea. Y ahí hay otra cita que les puse que ella dice, parece que la sociedad era un padre y también sufría de fijación infantil. Chat, ¿qué pasa en el chat? Ciudad de las Damas, ¿quién dijo eso? Sí, es la José. Amo. Yupi. Ya, pues, dale Cote con. Este es como el resumen de las propuestas, porque abordamos así como dos temas principales, después crítica a la sociedad patriarcal y después las propuestas de Virginia en torno a esto. Ya. Bueno, oye, eso no por demorarnos tanto, creo que estamos pasando las caletas. Así que voy rápido ¿Qué con esto. suena? Alguien tiene un microfonillo prendido, creo. Pero no sé quién es. ¿O no? ¿No? Ahí paró. No, cacho. Ay. Dale. Nada, era primero hacer la mención a Cristín de Pizarro, que lo hablamos con mucha profusión, a propósito de la idea de la ciudad de las damas, no sé si lo vaya a decir después, pero en fin. Algunas propuestas, tres propuestas, la Javi después va a mencionar otra.
muy radicales, en primer lugar, a propósito de todo lo que hemos estado diciendo en términos de la crítica a la institución educativa y lo que habló la Jai de una universidad pobre y de una universidad joven de mujeres para mujeres, ¿sí? Es algo que ella hacia el final de su ensayo empieza a crear como una sociedad de las outsiders o la sociedad de las de afuera. Me interesa mucho la forma en la que ella describe la constitución de esta idea de sociedad. Dice, esta sociedad nueva, la libertad de saber, no tendrá tesorera honoraria, pues no necesitará fondos, no tendría oficinas, ni comités, ni secretarias, no convocaría reuniones, no organizaría conferencias. Si hay que ponerle un nombre, podría llamarse la sociedad de las de afuera. Ella va a plantear una educación que ya se separe completamente y que se construya con una orgánica completamente distinta e incluso contradictoria o en oposición a la orgánica que constituye esa educación de esferas como las de Oxford o de Eton, etc. Y otra cosa que no hemos mencionado hasta el momento, que es una idea que es bastante, o sea, a mí me impresionó mucho cuando la leí, creo que es muy lúcida en su época, que es el plantear la necesidad de que la maternidad sea una labor remunerada. Toda la labor que hace la mujer como hija, como esposa, como madre, en términos de los cuidados constantes que, sobre todo en esa época y todavía en gran medida también, constituyen la vida laboral de las mujeres. Ella reconoce ese tipo de prácticas como un trabajo, que debería ser remunerado. Sí. Y ahí ella dice, en la actualidad el mundo se divide en dos tipos de empleo, el público y el privado. En uno, los hijos de los hombres instruidos trabajan como empleados públicos, jueces, soldados, y se les paga por hacer ese trabajo. En el otro, las hijas de los hombres instruidos trabajan como esposas, madres, hijas. ¿Pero se les paga por hacer ese trabajo? ¿Acaso el trabajo de una esposa, de una hija, no vale nada en dinero contante y sonante para la nación? Ella lo que está buscando es reconocer, incluso desde el poder central, ese poder central que ella ve con mucho escepticismo muchas veces, pero reconocer, en fin, y dignificar, además, las prácticas a las que se ha visto muchas veces relegada a la fuerza o sin la fuerza la mujer a propósito del ámbito privado. Y de su profesión, ella quiere reconocer como profesión, pero como profesión distinta a esa pedantería de la profesión masculina, a la madre, a la hija, a la esposa. Y finalmente, queremos seguir insistiendo en la diferencia, ya deben estar chatos, pero nosotros nos seguimos impactando a medida que pasa todavía. Los rasgos y construir un proyecto orgánico muy consciente en términos de una diferencia. Lo último, si usted acepta estos términos ya también hacia el final, puede unirse a las profusiones y permanecer incontaminada por ellas. Puede librarse del afán de poseer, el recelo, la belicosidad, la codicia que ellas infundan, las universidades masculinas. Puede aprovecharlas para desarrollar un pensamiento propio y una voluntad propia. Y puede usar ese pensamiento y esa voluntad para abolir la inhumanidad, la bestialidad, el horror, la locura de la guerra. Ella no va a querer destruir la educación, no quiere quemar la educación, a propósito de esta cuestión de que ardan las ventanas, porque ella, insistimos en su idea intelectual, y ella tiene una labor humanista súper clara y profusa a lo largo de su carrera como escritora también, pero sí está queriendo construir otro proyecto, un proyecto distinto, que desde las bases, desde la formación del individuo como estudiante, cambia radicalmente el foco, orientado hacia un proyecto comunitario, hacia un proyecto que se oponga a esas prácticas egoístas, prácticas que además terminan en consecuencias no solamente de un individuo egoísta, sino que de una sociedad del horror, que es la sociedad de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Ya bueno, y yo ni siquiera la puse. Se me olvidó cómo escribir mi idea, pero está en mi guión. No, yo solo quería cerrar como planteando que en verdad es una de las propuestas de Virginia Woolf, es como un separatismo, no se ve buena onda en el texto, es un separatismo mala onda en el texto, menos mal, eso nos encanta de Triginea, que sea pesar, que esté enojada, pero la verdad es que los hombres también se verían beneficiados con el fin del patriarcado. Yo creo que eso es lo que es parte de lo que sostiene en este texto. Primero,
que las mujeres no sean cómplices de esta tradición masculina. Nosotros efectivamente, ella como que quiere darle todas las herramientas a las mujeres, que es, ponte tu independencia económica, para no tener que subordinarse intelectualmente cuando esté ejerciendo su profesión a los dictámenes de esta cultura competitiva de tradición masculina. Entonces, ella va a ayudar, va a tratar de ayudar a esas mujeres para que las mujeres no se subordinen, porque subordinándose colaboran con el patriarcado. Entonces, también es nuestra responsabilidad restarnos de esa tradición otra, que puede resultar tan atractiva como con cosas como el capitalismo, que ella dice así como, weón, podríamos ser, sobre todo el capitalismo, porque dice, podríamos ser campeonas, podríamos no ser más víctimas de este sistema culiado. Pero ella insiste que hay que salirse. Hay que salirse porque es un cambio civilizatorio el que se necesita. Y en este sentido, los hombres también se verían beneficiados del fin del patriarcado porque habrían sanado su sociedad de enfermedades tan brutales, de hecho, como la guerra. Además de que ella plantea de cómo los hombres igual la pasan mal, como los hombres instruidos así como trabajando infinitas horas diarias y como que cita un poco a tipos pasándola muy mal, como metidos en esta maquinaria del capitalismo, profesionalismo, institucionalidad, bla, 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 masculina. Entonces, eso quería agregar, que un separatismo buena onda, aunque el texto sea mala onda. Siendo mala onda, logra ser buena onda en el sentido de proponer un proyecto en conjunto. Y, saben que ni siquiera sé si plantear esto, porque llevamos 1 hora y media ya, así que le voy a solo leer esta cita, no voy a ni siquiera poner la discusión en torno a esto, solo la voy a leer. Y no voy a leer la siguiente. Cagóse ser. Es un experimento que va a quedar, no sé, como para otro taller del futuro. Dice así: las hijas de hombres instruidos, que fueron llamadas, muy a su pesar, feministas, eran en realidad la vanguardia del movimiento que actualmente promueve usted. Luchaban contra el mismo enemigo contra el que lucha usted y por las mismas razones. Luchaban contra la tiranía del Estado patriarcal, al igual que lucha usted contra la tiranía del Estado fascista. Así, no hacemos otra cosa que proseguir la lucha que entablaron nuestras madres y abuelas. Y en el extranjero, el monstruo ha salido a la superficie de manera más visible. No es posible confundirlo con otra cosa. Ha ampliado su objetivo. Ahora interfiere con la libertad de ustedes. Les dice cómo tienen que vivir. Además de distinguir entre sexos, distingue entre razas. Y ahí yo le había puesto de pronto así como algo que yo creo que Virginia plantea, que el sexo es la primera otra edad que se vive, incluso antes que la raza. Lo plantea como en 3 citas, y yo encuentro que es una aseveración muy peligrosa de armar, y de hecho, uy, chucha, perdón, aquí igual la encuentro muy patúa, porque ella dice, además de distinguir entre sexos, ahora distingue entre razas, como si el imperialismo inglés fuera una hueá nueva. En fin, yo creo que esa es como de las cegueras brutales de la Virginia, pero también creo que es una discusión que todavía hay que tener. Entonces, así como, si es que hay una primera opresión, o cuál es la base como de que ocurran estas cosas, como por qué siempre las clases altas dominan, y se arma este sistema así como de desorden estructural según el acceso a los bienes materiales, o por qué la dominación racial, imperialismo, por qué el colonialismo, o por qué la que a mí más me concierne, la dominación según diferencia sexual. Entonces, aquí voy a detener la presentación. Algunos aguantaron hasta el final. Eso, pues, quería darle las gracias. Fuimos poquito esta vez. Hola, bravo, bravo para ustedes también. El Nacho comentó, te amo Nacho, muy buen aporte. No, eso, esa es la presentación. En verdad nosotros queremos, para los que no han leído Tres Guineas, que se encanten, da mucho para discutir, y bueno, esta vez no planteamos la discusión a modo más teórico, que es con lo que yo la pasé muy bien la sesión anterior, como hablando de cómo estas teorías se hacen todas antes del feminismo de la segunda ola, antes del concepto de género. O sea, Virginia Woolf como que lo pensó todo, de hecho por eso lo pensó todo de manera contradictoria en
un cuarto propio, encuentro yo, porque lo pensó todo, pensó toda la teoría, es una genia brutal y tenía como todas las voluntades políticas posibles con tal de liberar a las mujeres, que en realidad ese es como su compromiso último. Pero no lo hice tan teórico en este caso, no expliqué qué es el feminismo de la diferencia de nuevo y esas cosas, porque sentí que el texto tenía muchas cosas que decir y había que situarlo muy bien, como que el que esté en contra de la guerra, en un contexto como de fascismo y toda la cuestión, no, no es menor, y dice mucho y hace mucho más nutritivo el texto a la hora de que lo lean, si es que lo van a leer ahora. Yo imagino que la Sky ya se la ha leído, la Catita también, pero no sé el resto. Así que eso. Porfa, interrúmpanos, digan sus comentarios, cuenten qué weá, y eso, yo lo voy a esperar y después voy a buscar una chela para recibir los comentarios. Ay, Enzo, yo también te Yo te la amo. llevo, no te preocupes. Ya, porfa. Me va a escuchar en la casa, así que hablen, hablen. ¿No? ¿Dudas? ¿Se sintieron Ya, inspirados? ¿Cómo? yo quiero Los hablar. hombres. Dale, dale. Nada, que sí, a mí me encanta este libro, yo creo que es mi libro favorito de la vida, y yo creo que es porque como poco, siento que hay pocos discursos feministas en que, bueno, hay muchos donde se habla como de la violencia que sufrimos las mujeres, pero pocos hablan de la que esa violencia es ejercida por los hombres, y siento que esto lo dice y lo dice y lo dice, como que no se cansa de decirlo. Y encuentro maravilloso como interpelar de una forma como tan brutal a esta violencia masculina. Lo encuentro muy bacán. Valiente. Caleta. Y bueno, y de hecho ahí pensaba como con lo que decían ustedes como a raíz de la pregunta del Nacho, de por qué ella como habla de esto, como estos hombres de una clase alta solamente. Yo creo que, o sea, la impresión que me dio a mí al menos cuando lo he leído, es porque hay datos sobre la opresión de los hombres de clase alta sobre las mujeres, como que están los datos de los sueldos, están los datos como, ya como que ella puede presentar, como que me pasa Está que de repente, documentado. sobre todo ahora, claro, pues como que ahora no sé, pues si uno dice así como, incluso hoy en día, como, oye, a mí me incomoda este comentario, me hace sentir mal lo que tú, hombre, dijiste sobre mí, como que te lo ponen en duda, pues, ¿cachai? Entonces me imagino que para la época también debió haber sido como lo mismo, como loco, te tengo que presentar toda la evidencia, o si no, no hay forma de que me vaya a pescar. Como que esa es la impresión que me da. Oye, me parece muy bueno tu comentario y además en una sociedad tan jerárquica, yo imagino que en verdad también los casos que importaban, los que iban a Sí, hacer, po. tomaba cuenta, eran de buenos famosos o de buenos conocidos, de grandes sujetos, honorables sujetos. Si decía así como, no, mira, este proletario va a decir así como, ya, cáchate, como tan impersonal así como podría ser un personaje de ficción. ¿Quién es ese weón? Entonces me Claro, imagino que también una cosa elitista como de hacer que resuene su crítica. Es muy bueno, es. es muy buen comentario, sí. Me agrada. Y la Vale dice, sí. A ver. Igual sería bueno, podríamos ahora, bueno, quien quisiera que tiene una opinión como Scarlett, y como yo, y como la Javi, y como Ignacio, no sé si alguien tiene una opinión distinta o un comentario sobre eso, porque es un tema interesante. Es también como construir una imagen de quién es ella y de qué es lo que está, en qué es lo que está pensando. La amo. Todo lo que puedo decir, la amo. Yo te escuché desde la casa. No, estaba en silencio, no lograba sacarle el mute. Oye, es que hubo algo que me llamó la Paremos de grabar. atención. Perdón, paremos de grabar que parece que yo creo que